Mi infancia fue un tapiz de tonos grises, tejido con miedo y silencio. Recuerdo nuestra casa, una choza pequeña y destartalada donde las corrientes de aire silbaban por las grietas, y la lluvia era una invitada constante y no deseada. Mi padre era un fantasma, una figura cuya presencia solo se hacía real con el olor agrio del alcohol barato y su voz estruendosa que rompía la frágil paz que mi madre y yo intentábamos construir. Conservo, como una fotografía antigua y descolorida, el recuerdo de una época en que el rostro de mi madre era un lienzo de sonrisas. Pero ese recuerdo fue rápidamente reemplazado por una nueva realidad. Sus sonrisas se volvieron una rareza, y sus ojos llevaban una tristeza permanente. La furia de mi padre era una tormenta que siempre encontraba el camino a casa. El sonido de sus puños contra ella, los gemidos ahogados, me hacían temblar debajo de la cama, con mis pequeñas manos cubriendo mis oídos. Mi madre era una mujer de fuerza silenciosa. Me protegía, abrazándome con firmeza, su cuerpo un escudo contra el mundo, y susurraba promesas de un futuro mejor. Un día, mi pajarito, decía, volaremos lejos de aquí. Pero sus alas estaban rotas, y las mías aún eran demasiado jóvenes para llevarnos a ambas a un lugar seguro. Con el tiempo, aprendí a leer las señales de la tormenta que se avecinaba, el tintineo de las botellas, su habla arrastrada, la forma en que sus hombros se desplomaban con un pesado cansancio que ahora sé que no era agotamiento, sino una rabia a fuego lento. Intentaba advertir a mi madre, mi voz un susurro desesperado, ya viene. Y su rostro se endurecía, una oración silenciosa pasando por sus labios. Los moretones en sus brazos y cara eran un recordatorio constante de nuestra realidad. Ella los cubría con pañuelos y vestidos de manga larga, pero yo lo sabía. Veía la forma en que se encogía cuando se movía, el sobresalto de terror cuando un ruido fuerte resonaba por la casa. El miedo era una criatura viva en nuestro hogar, una presencia constante y sofocante que nos mantenía cautivas. Fue entonces cuando me hice una promesa a mí misma, un juramento susurrado en la oscuridad de mi escondite. Nunca sería como ella. Nunca dejaría que la ira de un hombre me definiera. Nunca permitiría que las manos de un hombre fueran los arquitectos de mi dolor. Una noche, la tormenta fue particularmente violenta. La lluvia azotaba el techo de zinc, y la rabia de mi padre era una sinfonía aterradora. Oí un golpe, un grito agudo, y luego un silencio ensordecedor. Salí de debajo de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y la vi. Mi madre estaba en el suelo, su cuerpo acurrucado, un hilo de sangre en la comisura de su boca. Esa noche, una parte de mí murió. La inocencia a la que me había aferrado, la esperanza que secretamente había nutrido, se había ido. Mi madre sobrevivió, pero su espíritu se extinguió. Se convirtió en la sombra de la mujer que una vez fue, sus ojos desprovistos de la chispa que me había prometido un futuro más brillante. Empecé a trabajar joven, haciendo trabajos ocasionales, cualquier cosa para llevar unas pocas monedas a casa. Era una niña, pero mis manos eran viejas, callosas de fregar suelos y lavar ropa. Estaba desesperada por salvarla, por salvarnos a ambas del ciclo de violencia que se había convertido en nuestra herencia. Soñaba con una vida diferente, una donde los suelos estuvieran limpios y la risa fuera genuina, no forzada. Una vida donde el único sonido que oyera fuera el viento, y no la rabia borracha de un hombre. Miraba las casas grandes en la parte rica de la ciudad, las que tenían jardines cuidados y luces brillantes, e imaginaba un mundo al que yo pertenecía. Mi madre, a su manera silenciosa, estaba orgullosa de mí. Me miraba con una mezcla de reverencia y tristeza, como si yo fuera lo único que mantenía nuestro mundo unido. Veía el arrepentimiento en sus ojos, la disculpa silenciosa por la vida que me había dado. Pero nunca la culpé. Sabía que había hecho lo mejor que pudo. Pasaron los años, y mi sueño se hizo realidad, aunque de una forma retorcida. Conseguí un trabajo como empleada doméstica en una de esas casas grandes, el tipo de lugar que solo había visto desde lejos. La ironía no se me escapó. Había escapado de una jaula solo para ser encerrada en otra. La mansión era un palacio de mármol pulido e indiferencia fría. El aire era denso con el olor de perfume caro y el juicio silencioso de los ricos. Yo era un fantasma en su hogar, una sombra que se movía silenciosamente por los pasillos. Mi presencia solo se notaba cuando algo andaba mal. Mi nuevo jefe, un hombre llamado señor Henderson, era una caricatura de un hombre. Era ruidoso, fanfarrón, y tenía una risa que me molestaba.
Su esposa era una mujer frágil y elegante que pasaba los días arreglando flores y quejándose del polvo que se me había escapado. Yo era invisible para ambos, un mueble al que ocasionalmente le hablaban. Pero la indiferencia del señor Henderson era una máscara frágil. Detrás de ella había un volcán de ira en ebullición, una rabia que me resultaba extrañamente familiar. Era la misma rabia que había atormentado mi infancia, la misma que había roto el espíritu de mi madre. Mi estómago se anudaba cada vez que entraba en una habitación. Conocí a mi esposo, un hombre llamado David, durante este periodo. Era un oficial de policía, un faro de esperanza en la oscuridad en que se había convertido mi vida. Era amable, gentil, y sus ojos tenían una calidez que nunca había conocido. Él era el puerto seguro que había estado buscando toda mi vida, un lugar donde por fin podía anclar. Nos enamoramos, un amor tranquilo y constante que creció en los pequeños momentos que teníamos juntos. Hablábamos durante horas, yo le contaba mi día, y él escuchaba con una paciencia que nunca había experimentado. Él era mi protector, mi confidente, mi todo. Nunca le conté mi pasado. La vergüenza era un manto pesado que llevaba, un secreto que escondía del hombre que amaba. No quería que viera la chica rota que era, la que todavía se encogía ante los ruidos fuertes y esperaba lo peor de los hombres. Entonces, un pequeño error se convirtió en el catalizador de una pesadilla que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Accidentalmente rompí uno de los jarrones antiguos de la señora Henderson. Fue un error honesto, un torpe resbalón de mis manos, pero fue suficiente para liberar al monstruo. El rostro del señor Henderson se contorsionó en una máscara de pura furia. Me agarró del brazo, su mano como un tornillo de banco, y sus ojos tenían la misma locura aterradora que había visto en los ojos de mi padre hace tantos años. El olor de su perfume caro fue reemplazado por el hedor de su furia. Me golpeó. La bofetada resonó por la mansión silenciosa, una puntuación violenta a la historia de mi vida. La fuerza del golpe me envió al suelo, mi cabeza golpeando el mármol frío con un golpe sordo y enfermizo. El mundo nadó en un mar de estrellas y dolor. Chica inútil, escupió, su voz un siseo venenoso. Son todas iguales, ustedes. Descuidada y estúpida. Me quedé allí, con la mejilla ardiendo, las palabras una herida fresca sobre una antigua. Los años de esconderme, los años de prometerme a mí misma que nunca sería como mi madre, todo se derrumbó a mi alrededor. Se quedó de pie sobre mí, su sombra una mancha amenazante contra el suelo pulido. Vi el triunfo en sus ojos, la satisfacción enfermiza de un hombre que finalmente había encontrado una víctima. La vergüenza era una mano fría agarrando mi corazón, una invitada familiar e indeseada. Me pateó. Una patada afilada y brutal en mi estómago que me robó el aliento. El dolor era una luz blanca y cegadora, un fuego que se extendía por mi cuerpo. Me acurruqué en una bola, mis manos sobre mi estómago, un grito silencioso atrapado en mi garganta. Eso es lo que te mereces, gruñó, y luego se fue, sus pesados pasos resonando por el pasillo. Me quedé allí, una muñeca rota en el suelo frío, el silencio una broma cruel después de la tormenta. Me arrastré hasta el baño, mi cuerpo una sinfonía de dolores y magulladuras. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Su rostro estaba hinchado y magullado, sus ojos llenos de un terror que me resultaba demasiado familiar. La mujer que tanto me había esforzado por ser se había ido, reemplazada por el fantasma de mi madre. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y miedo. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que oía un ruido fuerte, me encogía. Cada vez que una puerta se cerraba de golpe, saltaba. El pasado había regresado, un fantasma implacable que se negaba a ser exorcizado. David notó el cambio en mí. Vio la forma en que me comportaba, la forma en que me encogía cuando accidentalmente tocaba mi brazo. Sus ojos cálidos estaban llenos de una preocupación que no podía soportar. Me preguntó qué me pasaba, pero las palabras eran un nudo en mi garganta, una confesión que no podía hacer. Nada, decía, mi voz un susurro débil. Solo estoy, cansada. Él me miraba, una pregunta silenciosa en sus ojos, y yo me daba la vuelta, incapaz de soportar el peso de su amor y su confianza. El dolor en mi estómago era un dolor sordo y constante. Traté de ignorarlo, de fingir que no estaba allí. Pero creció, una quemadura lenta e insidiosa que me consumió desde dentro. Sabía que algo andaba mal,
pero tenía demasiado miedo para admitirlo. Estaba embarazada. Una pequeña chispa de esperanza, una pequeña vida creciendo dentro de mí, un secreto que había estado nutriendo en el silencio de mi corazón. Pero la patada, el brutal acto de violencia, me había robado esa esperanza. El dolor no era solo físico, era una pérdida profunda y aplastante. Fui al médico, sola. El diagnóstico fue una sentencia de muerte para mis sueños. Un aborto espontáneo. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, una nueva ola de dolor y desesperación. El pequeño pajarito que había estado nutriendo se había ido, sus alas rotas antes de que tuviera la oportunidad de volar. El trauma era una sombra que me seguía a todas partes. El mundo se convirtió en un lugar hostil, lleno de peligros que no podía ver. Revivía el momento del asalto una y otra vez, el sonido de su voz, el escozor de su mano, el dolor abrasador en mi estómago. Mis pesadillas eran un teatro cruel, una repetición de los peores momentos de mi vida. Los puños de mi padre, la mueca del señor Henderson, el frío suelo de mármol, el eco vacío de una vida que nunca llegó a ser. Me despertaba empapada en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza, mi cuerpo temblando. Era una extraña para mí misma. La mujer vibrante de la que David se había enamorado se había ido, reemplazada por un fantasma. No podía mirarlo sin que una ola de culpa me invadiera. Sentía que lo estaba engañando, presentándole una versión de mí que era una mentira. Una noche, no pude más. El silencio, los secretos, el peso abrumador de todo. David me estaba abrazando, sus brazos un abrazo cálido y reconfortante, y me eché a llorar. Las lágrimas salieron a borbotones, una inundación de dolor y miedo que se había estado acumulando dentro de mí durante años. Le conté todo. Mi infancia, la violencia de mi padre, la noche en que mi madre se cayó, el abuso a manos del señor Henderson, la pérdida de nuestro hijo. Las palabras salieron a borbotones, una confesión cruda y dolorosa. Él escuchó, su rostro una máscara de shock y tristeza, su agarre en mí nunca vaciló. Mi amor, dijo, con la voz ahogada por la emoción, lo siento mucho. Siento mucho que esto te haya pasado. Me abrazó más fuerte. Su cuerpo una presencia sólida contra el mío tembloroso. Su empatía fue un bálsamo para mi alma herida, una pequeña chispa de luz en la oscuridad. Al día siguiente, me desperté con una extraña sensación de claridad. La confesión había sido un fuego purificador, quemando la vergüenza y el miedo. Todavía estaba rota, pero ya no estaba en silencio. David, mi esposo, el oficial de policía, era un hombre de acción. Vio la injusticia, el dolor, el crimen. Vio la ilegalidad que se había permitido florecer en la supuesta santidad de la casa de un hombre rico. Vio a la persona que yo era, y vio a la persona que podía volver a ser. Me pidió que le contara todo de nuevo, despacio, con calma. Tomó notas, su rostro una imagen de sombría determinación. Estaba construyendo un caso, no solo por un crimen, sino por una vida que había sido robada. Tuve que ir a la estación de policía. El edificio era un lugar familiar para David, pero para mí, era un nuevo tipo de terror. Las luces fluorescentes, el olor estéril, los rostros severos de los oficiales. Era un mundo de justicia del que nunca había formado parte. Di mi declaración, mi voz temblando al principio, pero haciéndose más fuerte a medida que hablaba. Relaté los eventos de ese día, la bofetada, la patada, el dolor. Las palabras ya no eran un secreto, sino un testimonio. Los detectives fueron amables. Escucharon con un respeto silencioso, sus rostros llenos de una rabia silenciosa. Sentí una sensación de reivindicación, una pequeña y tentativa esperanza de que finalmente se hiciera justicia. El dolor físico se había curado, pero las cicatrices emocionales todavía estaban frescas. Tenía flashbacks, momentos en los que de repente volvía a estar en esa mansión, en ese suelo frío, el sonido de su burla resonando en mis oídos. Era prisionera en mi propia mente. David estuvo a mi lado en cada paso del camino. Sostenía mi mano durante mis pesadillas, su presencia un escudo contra los fantasmas de mi pasado. Me recordaba mi fuerza, a la mujer que amaba, la que había sobrevivido a tanto. El proceso legal fue lento y arduo. Los abogados de la defensa intentaron desacreditarme, pintarme como una mentirosa, una cazafortunas. Intentaron usar mi humilde origen, mi trabajo como empleada doméstica, en mi contra.
Pero yo tenía a David. El día del arresto fue un borrón. David se fue a trabajar temprano, su rostro una máscara seria. Esperé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo y esperanza. El teléfono sonó, y era él. Lo han arrestado, dijo, su voz un triunfo tranquilo. Encontraron suficiente evidencia. Colgué el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. No era una paz de celebración, sino un alivio tranquilo y profundo. El monstruo que me había atormentado finalmente estaba encerrado. El juicio fue una experiencia agotadora. Tuve que enfrentarlo, mirar al hombre que me había robado tanto. Él se sentó allí, su rostro una máscara de incredulidad y arrogancia, como si el mundo le hubiera jugado una broma cruel. Pero su poder se había ido. Su dinero, sus conexiones, no pudieron salvarlo esta vez. El veredicto del jurado fue una victoria, no solo para mí, sino para cada mujer que alguna vez había sido silenciada, para cada víctima de violencia doméstica. Culpable. La palabra fue una melodía, un himno justo en la sala del tribunal estéril. Vi la mirada en su rostro, la lenta comprensión de una nueva realidad. El hombre que una vez se había parado sobre mí con tanto desprecio era ahora un prisionero de sus propias acciones. Salí de ese tribunal siendo una mujer diferente. Ya no era una víctima, sino una superviviente. El pasado seguía siendo una parte de mí, una cicatriz que siempre llevaría, pero ya no me definía. David estaba allí, esperándome. Me abrazó, sus brazos un refugio seguro. Se acabó, susurró, y por primera vez en mi vida, le creí. El frenesí mediático que siguió fue una experiencia extraña. Querían mi historia, mi rostro, mi testimonio. Lo di, no por fama, sino por las otras mujeres que pudieran estar por ahí, escondiéndose en las sombras. Quería que supieran que sus voces importan. Empecé una nueva vida, una vida libre de los fantasmas de mi pasado. Conseguí un nuevo trabajo, un nuevo hogar. Empecé a sanar, lentamente, un día a la vez. Empecé a hablar con una terapeuta, una mujer amable que me ayudó a desenredar la telaraña de traumas que se había tejido en mi vida. Me ayudó a entender que la culpa no era mía, que la violencia que había presenciado y soportado no era mi culpa. El camino hacia la recuperación fue largo, pero no estaba sola. David fue mi roca, mi compañero en este viaje. Fue paciente, amable, y su amor fue una fuente constante de fuerza. Me ayudó a encontrar mi sonrisa de nuevo, una sonrisa genuina y sin cargas que llegaba a mis ojos. Aprendí a vivir con los recuerdos, a no dejar que me controlaran. Eran parte de mi historia, un testimonio de mi resiliencia, no una cadena que me mantenía cautiva. La niña pequeña y rota que una vez fui, se había convertido en una mujer de fuerza, una superviviente. Mi viaje fue un testimonio del poder del amor, de la justicia y del espíritu humano. Fui una mujer que fue rota, pero uní las piezas de nuevo, no como un jarrón frágil, sino como un mosaico de fuerza y resiliencia. Mi historia no fue una tragedia, sino un triunfo.